están? Ahora nos encontramos en esta sección de Conociendo el Candidato con un capítulo más. Y esta mañana tenemos como invitada a Nair Sánchez Lozano. Un placer tenerla presente. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Ariana. Gracias, estoy muy bien, gracias a Dios. Esta mañana saludarte y saludar a la teleaudiencia que miran este prestigioso canal. Bueno, como es de costumbre, lo que venimos a hacer aquí es conocer un poco de cómo ha ido desarrollando su vida para llegar a ser lo que es hoy en día. Me comentaba fuera de cámaras que ella es pandina, así que me gustaría tener como primera pregunta, ¿cómo ha sido su infancia y qué recuerdos destacaría más? Bueno, mi nombre es Nair Sánchez Lozano. Nací un 12 de septiembre de 1981 en la localidad de Bellavista, en aquel entonces, ahora es barrio. Soy hija de Justo Sánchez Arbel y Rosario Lozano Alves, mis padres. Tuve una infancia muy hermosa porque vivía en el campo. En aquel entonces el kilómetro 28, localidad de Bellavista, era, como se dice, ¿no?, el campo. Muy hermoso. Tuve mis abuelos, una familia numerosa, 5 hermanos, una familia de 5 hermanos. Y mis abuelos eran agricultores. Entonces criábamos gallina, chancho, plantábamos la tierra, plantaban yuca, plátano, frijol, arroz. O sea, fue una infancia muy hermosa. En aquella época ya no había luz eléctrica, en el año, ¿no?, los años que yo estaba en mi infancia. No había agua potable, por eso te digo, era el campo. ¿Y qué principal diferencia pudo notar cuando ya vino hacia la ciudad? Bueno, como te digo, nací ahí, estudié mi primaria, casi toda mi primaria ahí, y por motivos de trabajo mi papá se viene a trabajar a la ciudad, en el CETCAN, trabajaba en aquel entonces y se vino y nos trajo. De ahí llegamos a Cobija y en ese año, yo creo que era el año 88, 89, si no estoy mal, empecé a estudiar en la escuelita Cobija. Ahí tuve muchos compañeros, ¿no? ¿Y ahí salió? No, en la escuelita Cobija estudié un año y, como te digo, mi padre trabajaba en el CETCAN, que en aquel tiempo era Servicio Nacional de Caminos, ahora es CETCAN. Se fue a Porvenir. En el año 91 nos fuimos a Porvenir toda la familia, ¿no? En esa época éramos 4 hermanos. En Porvenir estudié en la escuela Monseñor Santiesteban, allá, muy hermoso también, otra etapa de mi vida, bañarse en los ríos, Claro. era muy hermoso, te cuento, y tuvimos allá 2 años y de nuevo volvimos al kilómetro 28, ¿no? Yo siempre digo, donde me voy vuelvo al 28 porque ahí está enterrado mi ombligo. Entonces ahí seguí estudiando. Luego, ya en el intermedio, ¿no? Ya cuando me tocaba primero, segundo, tercero intermedio, que en esa época era así, me inscribió mis padres en el Mariscal Sucre, en el kilómetro 2, porque nos vinimos a vivir al kilómetro 3, ¿se puede poner? Sí, al kilómetro 3, en esas casas que habían hecho en esa época Jaime Paz Zamora. Sí. Y ahí harta gente se fue, entonces ahí mi padre consiguió una casa y nos fuimos a vivir ahí. Ahí, como era cerca del Mariscal Sucre, por eso estudié ahí primero y segundo intermedio. Luego tercero intermedio me estudié en el colegio Bacadíes. Ay, qué bonito. Sí, el Bacadíes. ¿El secundario? No, el primario era primario. en esa época, porque ahí era intermedio. Cuando salías de tercero intermedio, te ibas al secundario. Bueno, de ahí estudié ahí el tercero intermedio. Y de ahí nos fuimos otra vez a vivir al 28. Allá estudié primero medio y segundo medio. Ya. Se llamaba, en aquella época se llamaba el Instituto Técnico Agropecuario Germán Bush. Ya desapareció. Sí. Era un colegio, creo que era financiado por el PL 480.
tenía un internado, venían muchachos de Puerto Rico, de diferentes lugares, ¿no? Porque era un internado, dormían ahí, ahí le desayuno, almuerzo, cena, trabajaban también. Entonces era un internado. Era un internado, pero un colegio técnico. Los muchachos aprendían agropecuaria, a plantar, ¿no? Su verdura. Las mujercitas habían internas y externas. Yo era externa porque tenía mi casa ahí cerca, ¿no? Mi abuela era la matriarca de esa localidad. Fue una de las primeras en asentarse ahí, en llegar ahí. Entonces ella era una señora profesora, de profesión era profesora, mi abuelo igual, los padres de mi papá. Entonces ahí estudié segundo medio, luego me vine a Cobija a estudiar. Otra vez quería salir acá en Cobija, ¿no? Me vine al Defensores del Acre. Sí, señorita. Me vine al Defensores del Acre, ahí también tuve muchos amigos, amistades muy bonitas y que valoro mucho, ¿no? Y estudié ahí un año y de ahí, cuando ya estaba por la mitad más o menos en ese colegio, decidí irme, según yo, a estudiar al Brasil con una tía, una parienta, ¿no? que vivía allá y quería, la hermana de mi madre, quería llevarme allá para que estudie allá, ¿no? Uno cambie, se supere supuestamente, porque así era antiguamente, ¿no? Quería estudiar, quería salir, porque aquí era un pueblo chico en aquella época, ¿no? Pero no, amaba este pueblo, en mi tierra. Me fui al Brasil y regresé, no me di allá, regresé y ya perdí ese año, ¿no? Que estaba en segundo medio, en tercero medio. Entonces al año siguiente nomás volví a estudiar en el colegio Dr. Antonio Bacadíes, secundario. Ahí estudié de nuevo tercero medio y cuarto medio, salí ahí bachiller, el año 1999. Y luego de eso, si vamos a hablar de todo ese trayecto, ¿qué valores considera que ha logrado transmitirle a su familia que siguen vigentes con usted hoy en día? Los valores de cosechar amistad donde tú vayas, porque mi papá, Justo Sánchez, y mi madre son personas muy amigueras, de corazón noble, humilde, son unos seres humanos excepcionales que yo admiro bastante. Mi padre es guitarrero, le gusta tocar guitarra, canta. Mi abuela era una mujer compositora, hacía música, me gustaba, yo siempre escuchaba. Mi familia, como te digo, en el kilómetro 28 vivíamos y siempre los domingos era ese patio de mi abuela era lleno, inmenso, le cuento tantos primos, los tíos. Era muy bonita mi infancia y lo que puedo rescatar es que donde quiera que tú vayas, siempre tienes que ir para ser amigo, ¿no? Para hacer amistad, llegar a un lugar, dar lo mejor de ti, demostrar tu humanidad, servir siempre, ¿no? Porque eso se trata la vida, ¿no? Y una vez ya culminó los estudios de bachiller, ¿realizó algún estudio superior? Sí, salí bachiller y entré a la universidad a estudiar la carrera de Derecho. Aquí en la Universidad Masónica de Pando. En esa época la carrera de Derecho era allá abajo, en el correo, donde es el correo, en la parte de arriba, ahí era la carrera de Derecho. Ahí estuve casi un año y me salí porque decidí ser mamá. Tuve a mi hijo y ya digamos me dificultaba ir a la universidad, atenderlo, a veces lo dejaba con mi madre. Luego me fui a vivir con mi pareja ya aparte, ¿no? Claro. En la casa de mis padres me fui y teníamos una muchacha que lo cuidaba, a mi hijo, y de ahí mi hijo se enfermó y ahí ya mejor me pongo a cuidar a mi hijo, que es lo mejor que hago. O sea, y no me arrepiento, ¿no? Hice una buena decisión de educar y dedicarme a mis hijos
el 100% de mi tiempo, porque mi esposo trabajaba y él proveía todo, entonces de eso le doy gracias a Dios también, ¿no? Que tuve esa suerte de tener un buen marido. Y antes de involucrarse en lo que era el ámbito político, me menciona, ¿no?, que es madre de familia, que también decide estudiar la carrera de Derecho. ¿Hay alguna experiencia tal vez de madre o tal vez en su carrera que le haya hecho darse cuenta de que realmente podría contribuir de otra forma? Y mira, la política a mí siempre me gustó porque yo hallo que la política es algo muy hermoso. Lo que lo hacen feo son los politiqueros, siempre lo he dicho. ¿Ya? Cuando vos dejás es una vocación, yo hallo, una vocación de servir al prójimo. Y cuando lo pones eso de al lado y ya solo ves tus apetitos personales, yo hallo que ahí ya no estás haciendo una buena política. Entonces a mí, como te digo, como me gustaba desde muy pequeña, siempre fui líder, como se dice, ¿no? Una líder. ¿Por qué? Poco a poco, entonces. Sí, no, desde muy pequeña, ¿por qué? Cuando yo estudiaba en el kilómetro 28, mi abuela era la profesora de música y la encargada de las internas, ¿no?, del colegio. Y mi abuela siempre fue una mujer empoderada, aparte de ser maestra, de tocar la guitarra, de cantar, de enseñar. Ella era una mujer agricultora, yo me iba con ella a la huerta, su huerta que hacía, echar agua a las plantas, a ver cómo ella plantaba sus lechugas, sus rabanitos, sus verduras, ¿no? Criaba gallina, criaba chancho, tenía su horno, hacía galletas, hacía pan, hacía torta, hacía pan de arroz. Le gustaba mantener a su familia unida, por ejemplo, los días festivos, las navidades. Ella reunía a todos los niños de la comunidad que en aquel tiempo era, y no eran muchos, no eran muchas, eran unas 12 familias y todos eran unidos. Entonces yo siempre veía eso y con mis amiguitos, con mis compañeros, ahí nosotros compartíamos, jugábamos. Entonces ahí vos te vas dando cuenta, ¿no? Que te gusta eso, ayudar y bueno, siempre igual presidenta del curso, ¿no? Te eligen presidente de tu curso cuando estás y así va yendo y como te digo, decidí ya criar a mi hijo, ¿no? A educar, a criar, a dedicarle mi tiempo, el 100%. Eso fue el 2001, 2002. Cuando el 2003 me embarazo de mi otro bebé, que esta vez fue mujercita, Hilary. Mi hijo se llama Leonardo, mi hija se llama Hilary. Nació el 2003, ahí ya tenía 2 para criar, seguía criando. Ahí yo dije, voy a entrar a la universidad a estudiar cuando ellos ya sean más grandes, ¿no? Ahí da la casualidad que el 2013 entro a la universidad a estudiar ingeniería civil. ¡Wow! Ahí estuve estudiando ingeniería civil un año igual. Y de ahí lo dejé de nuevo. Porque mi hijo ya estaba con 13 años, 14, mi hija estaba adolescente y llega esa... Ay, Diosito, dije, ay, le fallé. Otra vez, no. De nuevo, definitivamente, otra vez a estar con mis hijos, ¿no? Porque ellos siempre conmigo. Yo de verdad me siento orgullosa de haberle dedicado el 100% a mis hijos. No me arrepiento de nada mismo. Porque uno podía haber estudiado, haber dejado, dice que uno puede, es verdad. Pero también aquí, digamos, yo sentí esa necesidad de que mis hijos me necesitaban y que yo tenía que estar con ellos. Entonces ahí con ellos estudiaron en el colegio del Instituto Americano. Y yo era con ellos, llevando, trayendo, recogiendo, llevando. Lo impulsaba a mi hijo a que haga deportes. Claro. Mi hijo varón, a mi hija mujercita igual era... llevándolo al taekwondo, llevándolo al básquet, ¿no? Y de ahí, mira, mi hijo me salió basquetbolista. En el Instituto Americano cuando estudiaba salieron campeones en los luris, ¿no? Entonces siempre tratando de dar lo mejor. Sí, por ello. Y si hablamos de la parte política, ¿qué considera usted que dentro de todo eso va a hacer que usted como candidata hacia la concejalía
haga marcar esa diferencia en nuestro territorio? Bueno, como te digo, ¿no? Me dediqué a mis hijos, todo eso, salió Leonardo, mi hijo mayor, salió bachiller. Entonces él me dice, May me dice, ¿no? Voy a estudiar ingeniería civil en la UAP. Entonces ahí yo digo, bueno, le digo, está bien que estudies. Entonces le hablo con su padre, su papá es cochabambino. Qué bonito. Ingeniero civil de Cochabamba, mi pareja es. Entonces le digo, voy a entrar con nuestro hijo a la universidad para darle un impulso, según yo en mi pensamiento. Le voy a dar un impulso, un empujoncito nomás para que él coja, ¿no? Y mira, entré con él, entramos los preuniversitarios. Eran 200 estudiantes ahí. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Ingeniería y Tecnología eran 3 carreras en aquella época, el 2019. Ya. 3 carreras, sistema, industrial y civil. Ingeniería en sistema, ingeniería industrial, ingeniería civil. Entonces entré ahí con él y bueno, pasamos los vestibulares, entramos a la carrera ya. Y estando en la carrera, me eligen los compañeros que sea la presidenta del curso. Entonces siempre he estado... Entonces yo fui presidenta del curso y ya, digamos, ya tenía una responsabilidad. Claro. Ahí yo decía, ya no puedo salirme, digamos, y dejarlos así. Seguí, y sin mentirte, hacer las 6 materias que se pasan en el primer semestre. Llegó el segundo semestre, igual. Ahí al otro año ya me eligieron representante de la carrera. O sea, más responsabilidad, ¿no ves? Ya, seguí nomás. Entonces Seguí estudiando y era representante de la carrera, tenía que ser parte del consejo del área, ir al consejo de área, esas cosas, ya la responsabilidad ya no me dejaba salirme. Entonces fue un camino que considera que se fue dando poco a poco, sí. Y la verdad, qué bonito ver que, como usted dice, es algo que usted siente que siempre ha estado destinado para usted, siempre ha estado liderando, y la verdad, qué bonito ver que una madre de familia se ha estado dedicando 100% a sus hijos, pero también poco a poco creo que ha ido siguiendo ese sueño de seguir liderando. Qué bonito tenerla aquí presente, y yo creo que con eso podemos llegar a la parte final de esta entrevista. ¿Algo más que quiere decir, tal vez, de la cámara? Bueno, soy pandina, soy cobijeña, como les decía, y me gusta, siempre me gustó, ¿no? Ir aprendiendo. Como te digo, la política es muy bonita. Fui también el 2021, me eligieron presidenta del Foro Ciudadano de la Mujer, una organización aquí en Cobija que fue creada con fines de ayudar a la mujer, a empoderar a las mujeres, ¿no? Es una organización sin fines de lucro. Trabajábamos ad honorem, siempre apoyando a las mujeres, porque aquí en nuestro municipio y en todo nuestro departamento necesitan a mujeres, muchas mujeres. Y me gustaba, digamos, ir a los talleres, estar con ellas, colaborar en lo que yo pueda, porque siempre tenía ese pensamiento aquí, ¿no? Que para en la vida tienes que ser hay que servir para vivir, ¿no? Tienes que vivir para servir, porque si no vives para servir, no sirves para vivir, decía mi abuela, siempre nos decía. Y bueno, y se fue dando, como te digo, de la universidad, te estaba contando, ¿no ves? Que fui presidenta de la carrera y me eligieron después representante de mi área, ejecutiva de mi área, formé parte del HCU, ahí en la universidad, formé parte del primer congreso universitario, fui para las elecciones del rector, vicerrector, yo era parte del comité electoral. Entonces se fue dando, como te digo, y siempre, ¿no? Y sirviendo y ayudando y... Buscando esa vocación. Sí, y bueno, y ahora llega a lo que estamos, que es estas elecciones. Entonces me invitan para formar parte del equipo con el ingeniero Texu Mucay. ¿Y por qué no? Claro.
si amo mi tierra, amo mi municipio, quiero ver el progreso, quiero ver el desarrollo y por qué no contribuir con mi granito de arena. Entonces aquí estoy. Bueno, entonces agradecerle por estar aquí presente y compartirnos tan bonita historia. Eso podremos llegar a la parte final. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí presente y con eso damos por finalizado este capítulo de Conociendo al Candidato. Muchas gracias.